y confiamos en que el Señor bendecirá su palabra, y esperando que el Espíritu Santo tome el control de ella. Vamos a tomar el tema del bautismo. El tema del bautismo. ¿Quién de nosotros no se acuerda de su bautismo? ¿Se acuerdan ustedes cuando nos preguntaron si queríamos bautizarnos? ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos parados en el agua con un hermano al lado? ¿Se acuerdan qué fue lo que nos preguntaron en esa oportunidad antes de sumergirnos en el agua? ¿Alguien se acuerda? Nos preguntaron si realmente habíamos creído, recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y nuestra respuesta, ¿cuál fue? Sí, sí. Entonces fuimos sumergidos en el agua, dando un testimonio de obediencia al Señor, de ese mandato de bautizarnos y, por supuesto, de seguir obedeciendo al Señor en nuestra vida cristiana, en el privilegio de entrar a la comunión de la iglesia para servir al Señor. Bien, vamos a leer bastantes pasajes. Yo en realidad no soy muy bueno para leer muchos pasajes, siempre me gusta un versículo, dos versículos, una porción corta. Pero este tema amerita mucha porción, mucha Biblia, y vamos a dividirlo en dos partes. Primeramente, el bautismo del Señor Jesucristo. ¿Qué significó y qué es lo que pasó? El bautismo del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó y qué significó? Y posteriormente, el bautismo de los creyentes. ¿Qué significa y qué es lo que debe pasar en la vida del creyente? Por supuesto que yo creo que cada ministerio, cada vez que un creyente hace ministerio, debe estar la persona del Señor Jesucristo como ejemplo. Para mí, en forma personal, creo que cuando un creyente hace ministerio, si no aparece la persona del Señor Jesucristo, creo que no hay referencia, creo que no hay base, porque Él es el ejemplo, Él es la esencia y la base para todo ministerio. Entonces, tanto en el Evangelio, tanto en el ministerio de la palabra de Dios, debe aparecer el Señor Jesucristo, debe aparecer. Y el creyente confiar en que está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Bien, hermanos, miren, vamos a leer primeramente. Yo les voy a dar los versículos al final, para que vamos poniendo atención. Yo se los voy a dar al final. Quiero que pongamos atención porque, en realidad, estudiando el tema, yo lo venía estudiando hace mucho rato, y cuando estudia uno la palabra y ve el significado de algunas palabras es precioso. Yo me regocijo cuando me encuentro con significados de palabras que yo no tenía idea, y en realidad me detengo y me pongo a orar y le doy gracias a Dios por poder entender. La Escritura tiene que ser estudiada, meditada y expresada, como me decía un hermano hoy día. Un hermano me decía hoy día que la hermenéutica es pero elemental para poder entender los textos en su contexto. Así que vamos a tratar de edificarnos. Yo sé que hay 3 jóvenes escuchando que quieren bautizarse y quizás hayan otros hermanos más que puedan ser animados para bautizarse, para que entiendan el bautismo. Entonces, como dijimos, el primer bautismo que trataremos será el del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó y lo que significó? El segundo tema, el bautismo del creyente. ¿Qué significa y qué es lo que debe hacer? Bien, voy a leer en Marcos capítulo 1, versículo 9. Dice que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, mire, qué importante, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Otra porción de la Biblia también dice, en Mateo 3, dice, con alusión a lo que dijo Juan el Bautista respecto del Señor. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, que es el orden. Lo primero que debe hacer un creyente es el arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Y allí está él engrandeciendo a lo que el Señor iba a hacer. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No dice que el Señor iba a bautizar con agua, porque el que bautizaba con agua es Juan el Bautista, y los que bautizamos con agua somos nosotros. Pero fíjese la importancia
de que el Señor bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dos cosas importantes, que no se nos olviden. Espíritu Santo y fuego. Son dos términos que uno tiene que estudiar mucho para poder entender qué significa eso. Pero con la ayuda del Señor vamos a dar una pincelada para entender qué significa. Fíjense que después hay como un mandato, dice, por tanto, y cuando uno ya se ha bautizado, y es creyente y se ha bautizado, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué más? No solamente discípulos, sino bautizándolos. Mire cómo bautiza aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cosas importantes allí, como de ser un bautizado. Otra porción de la Escritura. Pablo dice, ¿o no sabéis que todas las cosas que hemos sido, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El himno ya es un ministerio. El himno que hemos cantado es un ministerio completo del bautismo. Entonces, otra porción de la palabra dice, porque no, al andar en novedad de vida, al tener una nueva vida, entonces tenemos también que ver qué significa eso después del bautismo. Vamos a ir ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta es la primera parte que está relacionada con el bautismo de la persona del Señor Jesucristo. En la segunda parte, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice, al oír esto, se compungieron de corazón los judíos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense lo que sucede. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Dice que en otra escritura dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. ¿Qué pasó después del bautismo? ¿Qué pasó de todo esto? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí tenemos la historia también de el etíope. Dice, entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí se bautizó el etíope. Esa es la parte que corresponde al creyente. Bien, analicemos entonces la primera parte de este bautismo. Dice aquí que aconteció en aquellos días, dice que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Fíjense que antes de que el Señor sea bautizado, antes de que sea sumergido en el agua, él tiene una conversación importante con Juan el Bautista. Pero es una condición diferente. Él se está preparando para recibir el bautismo. Solamente cuando él se levanta del agua, dice que los cielos se abrieron y el Espíritu descendió como paloma. Vamos a ver qué significa eso. En el Evangelio de Marcos hay un escritor que dice que en vez de la palabra abrirse, dice que, como traducen otras porciones, dice que no usa esa expresión de abrirse, sino que usa la expresión de que los cielos se rasgaron. Los cielos se rasgaron. Cuando el Señor Jesucristo subió del agua,
Dice que el Espíritu vino como paloma y los cielos se abrieron. Y hubo una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo todo contentamiento. Entonces, mire, pudiésemos tomar este término respecto de lo que sucede cuando el Señor Jesucristo se bautiza. Dice que la diferencia es significativa. Lo que se abre puede volver a cerrarse, pero lo que se rasga es muy difícil que se vuelva a cerrar, porque lo que se rasga normalmente se daña, y aunque se cierre, hubo una evidencia de que eso estuvo abierto. Entonces, fíjese, a mí me gusta esa expresión, que los cielos se hayan rasgado, lo que significa que en su venida, el Señor Jesucristo, la venida y la vida, el cielo se rasgó para la entrada del Señor Jesús. Eso me gusta a mí. El cielo se rasgó para que la presencia de Dios estuviera en medio de nosotros. Pero también encontramos que, si bien es cierto en su vida, cuando los cielos se rasgaron para la entrada del Salvador del mundo a este mundo pecaminoso, también en su muerte hubo algo que se rasgó. Y eso fue el velo del templo. El velo del templo no se abrió, como lo abrían normalmente los sacerdotes, sino que el velo del templo se rasgó para que nosotros pudiésemos entrar a la misma presencia de Dios, al trono de la gracia. Entonces, el rasgamiento de los cielos para que entre la vida, para que entre el Señor Jesucristo con su presencia en medio de un mundo perdido. Y en su muerte, Él sella con el rasgarse del velo para que nosotros tuviéramos entrada a la misma presencia de Dios. Fíjese que ahí por primera vez, desde la inocencia de Adán, se hallaba un hombre sin pecado, pero el segundo Adán había de quitar el obstáculo. Ya no hay obstáculo entre la tierra y el cielo. No hay un obstáculo. El cumplimiento de la oración, por ejemplo, de que se rasgue el cielo, de que se rasgue el velo, Isaías lo dice. Isaías 64 dice, oh, si rompiesen los cielos y descendieras, dice Isaías. La petición de Isaías es una petición muy preciosa. Y fíjese que cobra actualidad en esta maravilla de cuando el Señor entra, cuando los cielos se rasgan y Él puede entrar a este mundo. Y cuando el velo se rasga, nosotros podemos entrar al trono de la gracia. La petición de Isaías estaba, fíjese, basada en que el cielo cerrado era señal de separación de Dios con el pecador. Pero con la venida del Señor Jesucristo, la bendición y la esperanza volvieron a la tierra. Entonces, allí encontramos algo precioso que sucede con el bautismo del Señor Jesucristo, que los cielos se rasgaron. Y si bien es cierto, vino la voz de Dios sobre él, pero no nos anunciaba que el cielo había sido rasgado para que el Señor entrara en este mundo perdido y pecaminoso con la gran necesidad de que tenía que romperse para que se quitara el obstáculo de un cielo cerrado. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla que aún el mismo Isaías lo dijera, oh, si rompiesen los cielos y descendieras. Esa era la petición de Isaías. Entonces, esa es una de las cosas importantes que encontramos cuando el Señor Jesucristo se bautiza, una preciosa bendición de la palabra. Fíjese que dice aquí que el Espíritu descendió como paloma sobre él. El Espíritu descendió como paloma. Allí hay otra cosa importante que sucede cuando el Señor Jesucristo se bautiza. Ya tomamos una parte importante. ¿Por qué los cielos se abrieron? ¿Por qué se rasgaron? Porque anunciaban que ahí estaba la entrada del Señor Jesucristo. Por eso que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Allí estaba, cuando el cielo se rasgó y entró el Señor Jesucristo, entró la complacencia de Dios para ejecutar el plan de la salvación. Y allí está el Señor en un acto que dará inicio a su ministerio. Por eso es preciosa esa expresión de que los cielos se rasgaron y que todo obstáculo sería quitado. El cielo ya no sería un obstáculo. Ahora, hemos leído, como decíamos, que descendió el Espíritu como forma de paloma. Y aquí hay varios comentarios sobre la paloma.
Fíjese que la paloma empieza allá en Génesis, en el diluvio, y está aquí en el Evangelio de Marcos como la paloma. Me gustó un comentario que hizo un hermano, dice que el ave que salió del arca y que volvió al arca fue una paloma. Y la paloma dio indicio de que las aguas habían bajado y que el arca podía estacionarse en ese monte y comenzaba una nueva vida. Me gusta esa explicación, porque allí la paloma es significado de que hay un nuevo comienzo. Allí la paloma da las pruebas de que el agua había bajado y que Noé había cumplido su cometido y que empezaba un nuevo sistema de vida, todo era nuevo. Y ciertamente, cuando dice que el espíritu se bajó en forma de paloma, nos da a entender que la paloma ya no está sobre el arca, sino que está sobre el Señor Jesucristo, que es la segunda arca preciosa de salvación, y ese era el nuevo comienzo, era una nueva vida, dando a entender que todo lo viejo tendría que pasar y que venía algo nuevo, venía un sistema de vida nuevo, venía un arca nueva, preciosa, en la cual figura de la persona del Señor Jesucristo, y que transformaría las vidas nuestras, así como transformó la vida de Noé, Dios. Me gustó ese tema. Allí tenemos entonces algunas de las preciosas cosas que sucedieron cuando el Señor Jesucristo se bautiza. Él es el ejemplo del bautismo. Él es el ejemplo de que nos va a enseñar. Ya aquí hemos aprendido muchas cosas respecto de que el cielo se abriera y respecto de que el Espíritu descienda con forma de paloma. Fíjese que el bautismo del Señor Jesucristo es un bautismo de testimonio, pero el testimonio de su vida es un bautismo diferente. Mira lo que dice en Lucas 12:50, dice, el Señor Jesucristo dice con sus preciosas palabras, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Esa expresión de Jesús es muy profunda, hermanos. Es digna de considerar. Para nosotros el bautismo fue algo simple, ser sumergidos en las aguas de la muerte y dar un testimonio público a los que estaban allí en el local y al mundo de que yo muero con Cristo y toda mi vida pasada muere allí y resucito una nueva vida con Cristo para vivir con el Señor. Allí en el bautismo, en el bautismo del Señor Jesucristo, Él se identifica con los pecadores. Cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con el Santo, con el Señor Jesucristo. De un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Ese bautismo del cual habla es que Él fue sumergido, por eso que Él dice, y cómo me angustio. Él fue sumergido en la humillación, Él fue sumergido en el dolor, Él fue sumergido en la aflicción. Y así podríamos decir tantas cosas de este precioso Salvador, que dice, de un bautismo tengo que ser bautizado como me angustia hasta que se cumpla. Él había de tener la máxima angustia de la aflicción en su bautismo, sumergido hasta lo máximo en la muerte, sumergido hasta lo máximo en el abandono, sumergido en el juicio de Dios, en el fuego de Dios. De ese bautismo nos habla Él, para procurar que nosotros tuviéramos un bautismo como que Él procuró para nosotros. Fíjense las maravillas del bautismo del Señor Jesucristo. Es extraordinario. Y como decíamos que estaba relacionado con Noé, fíjense que Pedro dice, o Hebreos 10 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esa era la obediencia. En el bautismo el Señor tenía una obediencia que lo haría entrar en el ministerio pleno de su vida para la salvación del creyente. Fíjese que en 1 Pedro, como decíamos también en 3:18, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Y como decíamos respecto de Noé y del Señor Jesucristo,
así como las aguas del diluvio pusieron fin a la maldad del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el bautismo representa el fin de vivir una vida de pecado, queriendo ser uno los propios conceptos de uno, y comienza una nueva vida en la voluntad de Dios, en la persona del Señor Jesucristo. Entonces hay maravillas, hay cosas preciosas que suceden en el bautismo del Señor Jesucristo y que tenemos que considerarlas, porque son de bendición, son de ejemplo, son el modelo. Él es la esencia, Él es el modelo para toda nuestra vida, para todo nuestro ministerio, para todas nuestras circunstancias. Y habíamos leído también, fíjese, habíamos leído también en Hechos de los Apóstoles. Y me llama la atención allí, y quizás con esto vamos a terminar, en el bautismo del Señor Jesucristo, para después el bautismo del creyente. Dice, fíjese lo que sucede con el bautismo del Señor Jesucristo después de eso. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué le había dicho el Señor Jesucristo? Que Él iba a resucitar y que tenían que esperar para recibir al Espíritu Santo. Fíjese lo que dice. Y de repente, como resultado del bautismo, porque dice que Él bautizaría en Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, me dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Primeramente allí hubo un estruendo de un fuerte viento. Son 3 versículos muy sencillos, pero con algo muy profundo. Cada uno tiene su significado. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Bueno, esa era la promesa del Señor Jesucristo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Pero allí aparecen 3 expresiones preciosas. Fíjense que la palabra bautizar, también algunos la definen como sobrellevando o sumergido. Aquí Juan nos habla de que Juan fue bautizado con agua. Juan estaba bautizando con agua, pero el Señor Jesucristo estaba bautizando con el Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Fíjese que la maravilla de esto, de esperar el Espíritu Santo respecto del bautismo, como el Señor dijo, Él os bautizará en Espíritu Santo. Ya muchos se habían bautizado en agua, como una figura, Juan Bautista los bautizaba con agua como la figura del bautismo para el arrepentimiento. Pero posteriormente, los discípulos, habiendo recibido al Señor Jesucristo, serían bautizados con el Espíritu Santo, de la promesa, como dice, y fuego. Fíjese que encontramos entonces aquí en esta historia 3 aspectos importantes de cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes. Dice que primeramente vino un fuerte y recio viento. ¿De qué podríamos hablar respecto del viento? ¿Qué hace el viento? ¿Cuál es la actitud del viento? Fíjese que el viento normalmente se utilizaba para separar la paja del trigo. Se aventaba y era separada la paja del trigo. Entonces aquí este viento recio nos habla a nosotros de cómo en esa hora, en ese Pentecostés, cuando reciben el poder del Espíritu Santo y esas cosas que se aparecieron, cosas importantes, nos habla de que el creyente es apartado para un ministerio, es apartado para el servicio de Dios, es apartado para el privilegio. Eso es lo que provoca también el bautismo del Señor Jesucristo como ejemplo. Luego dice que hubo fuego, lenguas de fuego. ¿De qué nos habla el fuego? El fuego allí se nos está indicando a nosotros que nos habla de limpieza, Primeramente hemos sido limpiados, apartados. Luego el fuego nos purifica, así como purifica el oro y saca todas aquellas cosas que no pertenecen a su esencia. Así entonces el juicio, el fuego, purifica, ¿ya? Como juicio.
Pero allí está el Espíritu Santo que nos habla de la unción, de la unción. Cuando el creyente recibe al Señor Jesucristo, es sellado con el Espíritu Santo y es una unción que está apartado para un ministerio, que está apartado para servir a Dios. Y el orden es perfecto porque el orden es progresivo. El orden es viento, fuego y Espíritu Santo. Fíjese usted qué importante. Como decíamos, el viento que separa, que nos separa del pecado, que nos separa de las cosas sucias, el fuego que nos purifica y el Espíritu Santo que nos da el ministerio de ser apartados para Dios. Entonces, esa es la maravilla de lo que sucede allí. Cuando estos hombres, después de la resurrección del Señor Jesucristo, después de su bautismo, se realiza allí entonces la promesa del Señor que serían bautizados en Espíritu Santo y fuego. Fíjese que el Pentecostés era una fiesta religiosa que se celebraba 50 después de la Pascua, en que los judíos conmemoraban el servicio a la vida consagrada. Por eso el himno empezaba: Señor, yo quiero obedecerte y en novedad de vida andar. Es decir, cuando uno se bautiza, el que soy ahora, del Cristo invisible que tengo en mi vida adentro, ahora doy testimonio visible de lo que es mi vida en Cristo. Entonces, esta es la maravilla del bautismo, hermanos, de animar a los jóvenes a que sean hombres consagrados y fieles. Aquí viene ahora la parte del servicio, viene la parte en que tú tendrás que, el Señor empezará a utilizarte, empezará a darte privilegios preciosos en medio de la iglesia. Privilegios que ningún ser humano tiene si no es creyente. El requisito entonces, como el etíope, el requisito es como en Hechos de los Apóstoles. Los que recibieron su palabra y creyeron fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia local. Cuando tú te conviertes, cuando tú recibes a Cristo, inmediatamente eres agregado a la iglesia universal. Cuando tú te bautizas, eres agregado a la iglesia local para servir al Señor, para dar testimonio, para ser fiel al Señor. Y aquí dice que Pedro les dijo a aquellos que estaban arrepentidos de los judíos: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Es decir, si tú hoy en día no tienes a Cristo como Salvador, la promesa es para ti. Si recibes a Jesucristo como tu Salvador, serás añadido a los privilegios de los santos, de los hijos de Dios. Dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Creyeron, se arrepintieron, creyeron, aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador de todo corazón, como el etíope cuando escuchó el evangelio de Felipe. ¿Y qué pasa ahora? Entonces dice que ahora los que habían sido bautizados y fueron añadidos a la iglesia, dice que perseveraban. Y esta es la parte crucial en el bautismo del creyente. Si bien es cierto, el ejemplo, la esencia maravillosa es Jesucristo, con todo lo que hemos visto y muchas otras cosas que suceden en la persona de Jesús para bendición nuestra, Él procura el bautismo para nosotros también. Allí el Señor Jesucristo en el bautismo se identificó con los pecadores. El bautismo en el creyente, él se identifica con el Señor Jesucristo, muriendo a la vida antigua, a la vida vieja, y resucitando a la nueva vida, como fue lo que sucedió con el diluvio. Entonces aquí dice, mire lo que pasa después de que ellos se bautizan y se añaden a la iglesia. ¿Qué pasó? Tienen una vida continua, tienen una vida igual siempre. Todos los días para ellos era lo mismo, era hacer lo mismo, era continuo, no había descanso, había que hacerlo. ¿Qué era lo necesario para aquellos que Señor? ¿Qué es lo necesario para el creyente cuando se bautiza y entra a la comunión de los santos, a la iglesia? Que usted va a ir a ocupar un lugar en un asiento y no hacer nada. Que usted ya no necesita leer la Biblia, no necesita orar. Que usted se va a quedar allí sin hacer nada. No, no, hermano, te espera un tremendo privilegio.
Así como el Señor te sirvió a ti, la salvación Él vino para servir y no para ser servido, así ahora nos toca a nosotros servir al Señor. Bautizados y añadidos a la iglesia, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos muchachos leían todos los días la Biblia. Estos muchachos estudiaban todos los días la Biblia. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente, estudiar la Biblia, saber más del Señor. Así como el hermano me decía, la hermenéutica es muy importante para estudiar la Biblia, los textos y su contexto. No es que yo lea la Biblia simplemente. Mire, usted no necesita que yo le lea la Biblia porque usted la puede leer en casa. Pero uno lee. A veces uno se molesta con los hermanos que usan mucho el griego o el hebreo. Para mí es fascinante porque la palabra en hebreo, la palabra en griego tiene mucho más riqueza y podemos descubrir más cosas maravillosas en cuanto cuando leemos la Biblia. Y uno dice, oh, esto quería decir. Y yo lo había leído tan simple y es más que eso. Mira, el Señor Jesucristo es más que el Señor Jesucristo. El sacrificio, la obra del Señor Jesucristo en la cruz es más que ese sacrificio. Va mucho más allá el significado, va mucho más allá el sufrimiento, el que Él sea la ofrenda, el que sea el Cordero de Dios, el que sea el último sumo sacerdote, el que sea el último Cordero, el que sea el último profeta, va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Y si buscamos esas palabras en originales, uno se maravilla de lo que realmente es el Señor en su significado. Por eso, hermano, no solamente debemos leer la Biblia, debemos estudiarla, debemos escudriñarla, masticarla, saborearla. Y así de la única manera que vamos a poder ver al Señor Jesucristo de una manera diferente, de encontrar otro sabor en Él, otro color precioso, hablando con toda reverencia, colores diferentes en el Señor. Él es más que es más que el Cristo crucificado que tenemos allí. Encontramos muchas cosas preciosas. Cuando el Señor dice, ¿quién amará más? ¿Al que se le perdonó menos o al que se le perdonó más? Ah, entonces yo tengo que escudriñarme. No, yo cometí pocos pecados, lo voy a amar menos, no. Del hecho que el Señor nos sacó de las llamas del infierno, es que lo tengo que amar de ahora y por la eternidad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, leyendo la Biblia, no viendo televisión, no escuchando música, no viendo revistas que no corresponden, no ocupando el tiempo en cosas que no tienen valor, que no me edifican, que no me hacen conocer al Señor. Leer la Biblia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no solamente ellos estudiaban la Biblia, sino que la explicaban, la enseñaban con las profundidades de su significado. No solamente estudiar la Biblia, sino compartirla. Leer los evangelios, lee los evangelios. En un año te puedes leer cuántas veces los 4 evangelios y vas a ver que el Señor Jesucristo después va a fluir por medio de tu espíritu, en tu alma, y de tu alma a tu boca, y de tu boca a aquel que necesita la salvación. Tendrás tema para hablarle. Podrás acudir a la necesidad. Mire, cuando uno tiene cáncer no le dan aspirina. Cuando a uno le duele la cabeza no le dicen que tome simplemente agua. Es mucho más que eso. Entonces el Evangelio atiende a esas necesidades. Tenemos que tener la medicina precisa para la enfermedad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Esa palabra es que a mí no me quita el deseo profundo de estudiar la palabra, de estudiar, de conocer a Dios, de conocer al Señor, de saber más del Espíritu Santo. Mira que el Espíritu Santo ha jugado un papel importante. En el bautismo del Señor Jesucristo está el Espíritu, en la resurrección está el Espíritu Santo. En el apartamiento, en la unción para apartar para un ministerio está el Espíritu Santo. Las 3 personas son esenciales. No podemos dejar a ninguna afuera. Porque si dejamos a alguna afuera, somos incompletos. Pero esto nos lleva. Cuando nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Cuando queremos conocer el poder de Dios, tenemos que saber qué hace el Espíritu Santo. Hoy en día es el Espíritu Santo. Como se movía en el principio, en el Génesis, se movía sobre una tierra vacía y desordenada. Pero llegó a ser ordenada, llegó a tener vida. El Espíritu Santo se mueve sobre el pecador en una vida desordenada y vacía, que no tiene esperanza, y le convence de pecado, y le da la luz y el entendimiento, y le puede salvar.
Pero ¿cómo habla el Espíritu Santo? ¿Cómo puede hablar el Espíritu Santo? ¿Cómo puede, como dice que perseverar en la doctrina de los apóstoles, cómo podían estudiar la Biblia y hablar? ¿Cómo el Espíritu puede hablarle a un inconverso? ¿Cómo puede salvarlo? ¿Cómo puede edificar la iglesia? Es cuando tú estudias la Biblia. El Espíritu habla a través de los creyentes. Tenemos la parte invisible dentro de nosotros, como decíamos, el Señor Jesucristo. Pero la parte visible del Señor Jesucristo somos nosotros para testificar en novedad de vida, una vida nueva. Ha venido el viento para separarnos, ha venido el fuego para purificarnos y ha venido la unción del Espíritu Santo para darnos el ministerio de la salvación. Mire qué tremendo que es el resultado del bautismo del Señor Jesucristo como inicio y progresivo en los creyentes. ¿Qué más dice? En la comunión unos con otros. Esto nos habla de familia. Nos habla de familia. La comunión unos con otros nos habla de una familia que ha sido creada en Cristo Jesús y que los miembros son unidos y son unánimes por el poder del Santo Espíritu. El Espíritu siempre nos va a ayudar al Señor Jesucristo como ejemplo. El Señor Jesucristo vino para servir, no para ser servido. Él se ciñó la toalla, se sacó el manto de su dignidad, se ciñó la toalla como el siervo, que dejó las glorias celestiales. Se sacó el manto de su gloria y se ciñó la toalla de humillación para servir. Tomó un cuerpo humano, esa es su toalla, el cuerpo humano, y se inclinó y lavó los pies a sus discípulos. Ese es el ejemplo. Comunión unos con otros. Somos una familia fraternal, amándonos, soportándonos, cuidándonos, como decía un hermano por ahí en oración, que tenemos que ayudarnos, cuidarnos, protegernos, guardarnos. ¿Qué más dice? En el partimiento del pan, en el partimiento del pan. Cuando uno se bautiza tiene que procurar en eso. Nunca debe olvidar al Señor Jesucristo. Nosotros somos dados a olvidar. Por eso esta reunión se dio cada primer día de la semana. El hombre que está al servicio de Dios jamás debe olvidar a su amado Salvador y jamás debe dejar de adorar a Dios. Jamás. Y termina, dice, y las oraciones. Y esta es la vida, esta es la supervivencia del creyente, la oración. La oración. ¿Cuánto oraba el Señor Jesucristo? He aquí vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro del rollo. Entonces, hermano, el bautismo del creyente es esto. Es esto. Añadirse a la iglesia. Se arrepintieron, se convirtieron, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia local para servir al Señor. Hermano joven, te animo a que entres en este privilegio. Mire, este es un tremendo privilegio. A veces el creyente no se da cuenta de lo que significa el bautismo. Yo en delante, mientras me acordaba del bautismo, en realidad me dio tristeza y alegría. Me emocioné porque recuerdo ese día en que los hermanos me sumergieron en el agua y resucité con Cristo. Qué tremendo privilegio. A veces los hermanos decimos, no, yo soy hijo de Dios, pero ¿sabemos lo que significa ser hijo de Dios? Son privilegios tremendos, hermanos. El servir a Dios es un privilegio tremendo y el ejemplo lo tenemos en Cristo. Y tenemos esa energía y ese poder por medio del Espíritu Santo. Eso es el bautismo. Recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Dar un testimonio público de que ya yo no quiero vivir para el diablo ni para el mundo, quiero vivir para el Señor, quiero glorificar y honrar a Dios, quiero testificar de Cristo para salvación, quiero que el Espíritu Santo hable a través de mí para edificar la iglesia, para estudiar la Biblia, para poder hacer todas estas responsabilidades que están aquí. Las oraciones. La oración es muy importante. Mire, si todo uno lo hace con oración. Si usted va a comer su alimento diario, tiene que orar. Si usted quiere orar, tiene que orar. Si usted va a hacer un ministerio, tiene que orar primero. Si usted va a ir a la reunión, antes de ir a la reunión, tiene que orar primero. Si usted quiere estudiar la Biblia, ore la Biblia. Lea porciones de la Biblia y ore. Lea y ore. Lea y ore. Pida la ayuda al Espíritu Santo, pida la ayuda al Señor para que le ayude a entender y a conocer mejor al Señor. El bautismo del Señor es una riqueza que hizo todo para que nosotros recibiéramos un bautismo y pudiéramos servirle. Él siempre va a ser el ejemplo.
Él siempre va a ser la esencia de todo lo que es el ejemplo a seguir el creyente para predicar el evangelio, para el ministerio, para vivir, para orar. La oración es muy importante, hermano. Si usted quiere bautizarse, órele al Señor. Ore hasta cuando llegue el día de su bautismo. No deje de orar. Si usted quiere hacer un ministerio, ore hasta ese día en que va a llegar. Si a usted le toca al fin de mes, usted está orando a principios de mes y se está preparando. La oración es lo más importante. Y en eso perseveraban los muchachos que se agregaron aquel día como 3000 a la iglesia. Si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, bien puedes, pero aquí están las responsabilidades. Se añadieron como 3000 y perseveraban. Cada uno de estas condiciones, hermanos, es un mundo de significado, de pensamiento, de acciones. La palabra explica la palabra. La palabra explica la palabra. El Señor Jesucristo era la palabra y se explicó a sí mismo con las palabras. Por eso que aquí está la vida del creyente, del que entra a la comunión de la iglesia, al privilegio de los servicios. Esto, perseveraban, no dejaban nunca de hacerlo, estaban cansados, estaban perseguidos, estaban enfermos, como estuvieran, ellos, ¿qué hacían? Leían la Biblia, estudiaban la Biblia y explicaban la Biblia. Tenían comunión los unos con los otros, partían el pan, iban a la cena, no dejaban de ir a la cena y no dejaban de orar. Hoy en día hay tanto por qué orar. Que el Señor bendiga su palabra y dar gracias a Dios porque un día el cielo se rasgó y entró el Señor. Gracias porque un día el velo del templo se rasgó y pudimos llegar al lugar santísimo por aquel que un día rasgó los cielos para venir a procurar esta bendición para nosotros. Pero Él nos da responsabilidades. No olvide nunca, nunca. Hechos capítulo 2, versículo 42. Esa es la responsabilidad del que entra a la iglesia después de bautizarse. Animo a los hermanos jóvenes. Anímonos. Pero nunca dejes de pensar en el Señor Jesucristo como ejemplo de bautismo, de entrega, de servicio. ¿Qué nos queda a nosotros entonces? Si yo os he hecho estas cosas, dice el Señor, ¿cuánto más vosotros tenéis que hacerlas? O que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra, que el Espíritu Santo nos ayude entonces a animarnos y los jóvenes animados a bautizarse para servir. Queda poco tiempo, hermanos. Aprovechemos el tiempo. Bautícense y sirvan al Señor como Él nos sirvió a nosotros en su preciosa vida, entrega, vida, pasión y muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.